¿Qué hicimos de la ciudad de Barranquilla hacia acá? Estamos moviendo de toda la línea de costa de dos ciudades, Barranquilla y Cartagena. Ambas ciudades son sumamente importantes en la economía tanto del Caribe como del país. Barranquilla, por todo lo que ella mueve en cuanto al puerto, sus industrias y demás, y Cartagena, por una industria que se le llama la industria de chimeneas sin chimeneas, que es el turismo, ¿cierto? Entonces aquí viene una cosa que es básica. Para que tú tengas turismo de playa, ¿qué necesitas básicamente? Playa, ¿cierto? ¿Y qué problema creen ustedes que hay entre Barranquilla y Cartagena asociado con lo necesario para que se dé turismo de sol y playa? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay, chicos? No hay playas. No hay playas o las playas están deteriorando. Es algo muy simple y muy sencillo. Yo nací acá en Cartagena, ¿sí? Tengo 33 años. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, yo venía a esta playa porque me traía mi papá y mi mamá y tenía un sitio sumamente amplio para poder nadar, jugar, etcétera, etcétera. Y veía una playa llena de turistas. ¿Qué sucede ahora? No hay playa. Hay erosión. Entonces la gran pregunta es, ¿a qué se está debiendo esa erosión que está dando en este sector? Yo quiero que miren hacia el piso, ¿sí? Y se den cuenta de que están parados sobre arena. ¿De qué color es esa arena? Gris. ¿Por qué esa arena es de color gris? Sedimento. ¿El sedimento es qué? ¿De dónde viene ese sedimento, chicos? De los diferentes ríos que hay en el sector. ¿Cuál es el principal río que hay en todo este sector? El Magdalena. El río Magdalena. Está más que claro. Entonces, ¿qué sucede? Todos los productos que nosotros hemos visto o que nos vamos a ver a lo largo del día de hoy, que están entre la carretera que va desde Barranquilla a Cartagena, están altamente condicionados con la dinámica asociada al río Magdalena. Y cuando me refiero a la dinámica asociada al río Magdalena, no solamente me estoy refiriendo a la desembocadura, sino a lo que pasa a lo largo de toda la cuenca. ¿Y por qué lo que pasa a lo largo de toda la cuenca? ¿Qué sucede cuando tú coges una cuenca y la modificas? Estás destruyendo los diferentes ecosistemas que hay ahí, la diferente vegetación que hay. Entonces, al destruir esa vegetación que hay, vas a dejar mucha cantidad de sedimento disponible para que cuando llegue una lluvia se erosione y se vaya. Entonces, ¿qué sucede? Ese sedimento, ¿cierto? Va a ser un sedimento muy fino, que cuando va a llegar a un sector de eso se va a perder directamente. En condiciones normales, ¿sí? Ese sedimento que sale por la desembocadura del río Magdalena debería de moverse gracias a las corrientes a lo largo de todo este sector, Barranquilla-Cartagena, ¿sí? Y debería permitir que las playas tuvieran más o menos un ancho apropiado y que no se estuviera erosionando. ¿Qué sucede? Los desequilibrios que se han producido en las diferentes cuencas que hay asociadas al río Magdalena y como tal dentro de la cuenca del río Magdalena me han producido un desequilibrio tan importante de que el sedimento que antes estaba llegando y que me permitía que esas playas estuvieran grandes ya no está llegando. Porque recuerden, lo que sucede en una playa es netamente cuestión de si hay o no hay sedimento. Yo tengo una playa amplia si tengo sedimento disponible. Si no tengo sedimento disponible, no voy a tener una playa amplia. Entonces, ¿qué sucede? Se ha modificado la cuenca del río Magdalena, se han modificado los aportes de este río y como tal, hay un desequilibrio desde esa zona hacia este sector. Punto número 1. Se ha modificado la cuenca, se ha puesto a disposición un sedimento mucho más fino del normal. Entonces, cuando ese sedimento es mucho más fino del normal, no alcanza a depositarse en esa playa y se va directamente hacia la plataforma, ¿sí? O sea, offshore o costa afuera. Cuando ese sedimento se va a costa afuera, ¿sí? Ese sedimento se mueve como flotando. Y al moverse flotando no va a permitir que se acumule ese sector. Hay otro pequeño inconveniente. El río Magdalena normalmente debería tener ese tipo de forma de un delta. Por eso se llama el delta del río Magdalena. ¿Qué ha pasado con este río? No, aquí nada. ¿Qué pasó con ese río? Se construyeron una serie de estructuras de esta forma, ¿cierto? Que lo que hicieron fue canalizar esa corriente que estaba ahí. Y al ser una corriente que se está canalizando, es una corriente que quiere un poco más de velocidad y como tal, es mucho más factible que favorezca a que el sedimento se vaya mucho más lejos de lo normal. Y si a eso le suman
de que después de que se acaba la plataforma, ustedes tienen una zona con una pendiente muy alta, gran parte del sedimento que está desembocando por el río Magdalena se está perdiendo directamente hacia el mar y no está llegando hacia ese sector. Entonces, es sedimento muy fino que no sirve para acumularse en las playas y además hay mucho sedimento que se está perdiendo. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes ese desbalance sedimentario, vas a tener de que las playas hacia el sur se erosionan, que es lo que estamos viendo a lo largo de toda la línea de costa que estamos viendo, lo que vamos a ver el día de hoy. Además, hay otro problema que sucede. Ustedes son licenciados en biología, hay biólogos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando tienes sedimento en suspensión, ¿sí? Ese sedimento es un sedimento que te puede generar un problema dentro de una masa de agua. ¿Y cómo te genera ese problema? Cuando el sedimento se mueve en suspensión, puede moverse muy lejos. Hacia acá, ¿qué tenemos? Lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Esa es la isla de Tierra Bomba, ¿sí? Es una zona con un problema muy serio de erosión, porque toda esta gente que vive ahí, o se tiene que ir de ahí, o hay que comenzar a construir un montón de obras de defensa que permitan de que la playa no se destruya, sumado a que viven en unas condiciones muy precarias en cuanto a económicamente hablando. Detrás de esa isla está el Parque Natural Corales de Rosario. Entonces, ese sedimento que sale en suspensión va a parar hacia allá, hacia ese sector. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes corales, ¿sí?, que son estructuras de vida así, con sus ecosistemas asociados, y encima de ellos hay una masa de agua turbia, esos corales van a morir, que es lo que está pasando actualmente en ese sector. Hay una mortandad de corales asociada a las altas condiciones de turbidez del agua. Eso es simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo un fenómeno que no está pasando cerca al mar, porque es la modificación de toda una cuenca, está alterando todos los procesos que hay asociados ahí. Ahora bien, al ser esta ciudad una ciudad turística, hay que tratar de mantener ese turismo. ¿Qué se suele hacer cuando tienes un problema de erosión significativo? Tratar de buscar alternativas que permitan solucionar ese problema. ¿Cuáles son las alternativas que han encontrado acá? Estamos sobre ello. Construir obras de defensa. A lo cual surge la pregunta, ¿estas obras de defensa efectivamente están funcionando o no están funcionando? Recuerden lo que les mencioné al principio, se necesita que haya sedimento, ¿cierto?, para que este se acumule. Estamos parados sobre una obra de defensa que se llama un espolón. Un espolón es una obra de defensa que se construye perpendicular a una línea de costa con el único objetivo de acumular sedimento en función a la dirección de la corriente que se está presentando. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una corriente que se está moviendo en este sector, ¿sí?, y esa corriente trae sedimento, en el caso tal de que lo traiga, podría esperar que se me acumule playa de este sitio. Pero ¿qué pasa? Esa playa que se me está acumulando acá ya no se me va a acumular de este lado. Y acá se me va a producir un problema de erosión. Entonces, para contrarrestar ese problema, ¿qué tienes que hacer? Construir otra obra de defensa. Y así, y así, y así, hasta que se acabe el asunto. ¿Qué hay desde la entrada de Cartagena hasta acá? Obras de defensa que han sido construidas por el hombre con el objetivo de tratar de contrarrestar ese problema de erosión. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿ustedes consideran que han servido o no han servido con lo que han visto? ¿Por qué? Porque el ancho de playa es muy pequeño. Ahora bien, les hago otra pregunta. Si yo les pongo a escoger y les digo, vámonos a ir de vacaciones y nos tenemos que venir para acá o para el Parque Corales o para la Sierra Nevada de Santa María, Parque Tayrona, ¿a dónde se irían ustedes? Tayrona. Y la razón es, hay más playa. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y es que este tipo de infraestructura que se construye asociada a tratar de solucionar un problema se pueden convertir en otro problema muy serio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una playa llena de obras de defensa, llena de rocas, que no le llama la atención a los turistas, ¿sí? Y hay una presión económica significativamente alta. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja o que vive el turismo ya no tiene con qué trabajar. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta ustedes como un problema tan simple y sencillo como la erosión va a traer una serie de problemas significativos asociados a la economía. Y es algo muy simple y sencillo. ¿Por qué? Yo siempre le digo a los chicos de geología que, por ejemplo, afortunadamente Cartagena tiene más atracciones turísticas, porque
la gran mayoría de gente que viene a Cartagena ya no lo hace pensando en la playa. Y después de que viene dice, yo acá no vuelvo porque no me gusta. Sí, porque no es una playa que sea atractivamente visual, que es lo que estamos observando en un sector como el de Isla. ¿Qué pasa? Hay otro fenómeno que es sumamente importante y que ocurre en esta ciudad de Cartagena como tal. Estamos parados en lo que se llama una espiga litoral o una acumulación de arena que se ha dado gracias al sedimento que hay o que ha venido del río hace muchísimos años. Cuando estoy hablando de hace muchísimos años no me estoy refiriendo a 10 ni 20, estoy hablando de 1000 años aproximadamente y poco más. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una barra de arena como la que hay acá y comienzas a construir esa cantidad de edificios, técnicamente hablando o ingenierilmente hablando puedes tener un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la barra de arena, al no estar consolidada, se puede comenzar a hundir. ¿Sí? Entonces cuando esa barra de arena comienza a hundirse, vas a tener un problema muy serio, como el problema que hay acá. ¿Qué pasa? El nivel del mar está aumentando 0.55 milímetros por año. ¿Sí? El equivalente a, si esto lo multiplican por 10 años, multiplíquenlo por 100 años y demás, se van a dar cuenta de que el nivel del mar pues va a tener en la vertical una componente significativa. Y si además de ese aumento del nivel del mar esto se está hundiendo, ¿qué va a pasar? La probabilidad de que se inunde la ciudad es mucho más fácil y se necesita muy poco. Con un oleaje un poco más fuerte del normal, yo puedo tener una inundación significativa de un sector. Con una marea un poco más alta de la normal, yo puedo impedir que las aguas negras bajen, que es lo que sucede mucho en la ciudad de Boca Grande. Y es que cuando la marea está un poco más alta de la normal, desborda las alcantarillas. Y toda la suciedad que sale de la gran cantidad de hoteles que hay y la cantidad de condominios y residencias que hay acá, se ve afectada por este fenómeno. Eso es lo que trae consigo la erosión costera. Eso es lo que suele suceder con este sector. Entonces, aquí lo que quería que viéramos, claro, lo que el profesor quería, Alfredo y yo queríamos que vieran es ese problema asociado a la erosión costera y demás. Y ese es un problema